Bienvenido a este nuevo módulo. Ahora utilizaremos una de las herramientas más prácticas de Illustrator y que lo convierten en uno de los programas de ilustración vectorial más poderosos. Si bien otros programas utilizan la misma herramienta, las opciones que tiene Illustrator con la suya son muy buenas. Estoy hablando de la herramienta de la pluma, o si presionamos la tecla P. Esta herramienta realmente nos muestra la base de lo que sería la ilustración vectorial, que es generar trazos a través de mover tensores y nodos. Te voy a explicar a continuación de qué se trata. Cuando nosotros utilizamos la pluma y damos un clic, automáticamente se genera un cuadro. Ese cuadro es un nodo. Los nodos nos van a servir para generar formas. Si te fijas, las nuevas versiones de Adobe Illustrator nos dan la opción de ver esta línea azul que nos indica hacia dónde va nuestro trazo. Si yo doy un nuevo clic, automáticamente se va a estar generando ese trazo con nuestra pluma. Lo mismo va a pasar si yo sigo dando clics alrededor de nuestro espacio de trabajo. Como yo tengo seleccionado que no tenga contorno, pero sí un relleno, Illustrator automáticamente irá cerrando esa forma uniendo el último punto que yo he generado con el primer punto que generé. Si yo sigo dando clics, te podrás dar cuenta que va cambiando la forma de ese relleno. Vamos a cambiar ahora la opción de que nos dé el contorno. Recuerda, puedes presionar mayúsculas X o venir a nuestro panel de herramientas y seleccionar estas dos flechas en curva para cambiar el color de nuestro relleno al color de nuestro trazo. Y vamos a modificar en el panel de propiedades el tamaño de nuestro trazo para poder ver qué es lo que estamos modificando. Listo. Si regresamos, la pluma nos sigue indicando esa línea azul para decirnos cuál será nuestro siguiente punto. Para terminar de editar, basta con que presionemos la tecla V y en ese momento estaremos terminando nuestra pieza generada con la pluma. Ahora, yo he utilizado únicamente trazos de una manera recta. No he generado curvas, pero para generarlo es muy sencillo. Vamos a borrar esto y comenzaremos de nuevo. Presionamos la tecla P para activar nuestra herramienta de pluma. Doy un clic para generar un nuevo tensor, un nuevo nodo, y ahora lo que haré es dar un clic sostenido. Sin soltar mi clic, voy a comenzar a mover mi mouse, o mi ratón, o mi tableta. Como te podrás dar cuenta, surgen dos tensores, estas dos líneas con los círculos blancos que nos van a permitir mover el trazo que nosotros estamos generando para formar una curva. En lugar de tener una línea recta, nosotros vamos a poder estar moviendo estos tensores para generar curvas diferentes en nuestros trazos. Al momento de que yo suelte, automáticamente Illustrator me generará el trazo con la curva que yo había generado usando estos tensores y los nodos. Ahora, si yo me muevo, como te podrás dar cuenta, Illustrator lo que hace es darme una muestra de la siguiente curva que me generaría si yo presiono o doy un clic únicamente en el siguiente punto. Lo voy a hacer para que te des cuenta qué pasa. Si doy un clic, automáticamente me genera la consecuencia de esa curva. Para que la puedas ver más fácil, Illustrator tiene esta guía. Ahora, como no he movido los tensores en el siguiente nodo, Illustrator me vuelve a dar una línea recta. Eso quiere decir que si yo doy un clic no me va a generar ninguna curva. Pero si doy un clic y mantengo el clic sostenido, puedo generar una curva diferente. Ahora, si yo quiero cerrar esta forma, la manera más práctica es acercarme al punto inicial y si te fijas, automáticamente Illustrator va a unir los puntos y me va a cambiar el icono por un círculo cerrado. Al yo dar clic, automáticamente se estará cerrando mi forma y todos esos trazos quedarán unidos. Si yo uso la herramienta de selección, podré ver que esos trazos ya están unidos en una sola forma. Si usamos la herramienta de selección directa, podremos modificar cada uno de los nodos y de los tensores que hemos utilizado
para modificar la forma o el trazo que hemos generado previamente. Una opción que tiene Illustrator para que nosotros podamos modificar estos nodos y convertirlos ya sea de una línea recta a una curva es la siguiente. Si nosotros seleccionamos nuestra forma y seleccionamos algún nodo y nos dirigimos al panel de propiedades, podremos ver que en la parte inferior hay un pequeño espacio donde dice convertir y nos muestra dos opciones, una con dos líneas y un cuadro como si fuera una flecha y otra con una línea como si fuera un arco con el cuadrito en la parte del medio. Aquí nosotros podemos cambiar nuestros puntos de ancla y seleccionarlos ya sea como vértices o también cambiarlos y que haga un suavizado en nuestro trazo. Vamos a probar por ejemplo con este que tenemos aquí que tiene los dos tensores y es una curva. Si nosotros lo cambiamos para que nos genere los vértices, al dar un clic automáticamente va a eliminar esas dos líneas guías que nos generaban el trazo como una curva y lo que hará será únicamente dejar nuestros trazos como si fuera un trazo con una línea recta. Vamos a hacerlo una vez más, ahora cambiando esta selección pero suavizando el trazo. Si presionamos, lo que hará Illustrator es darnos ese suavizado con la forma más orgánica posible que pueda generar usando estos puntos de referencia. Hagámoslo una vez más con la selección del lado izquierdo. Regresamos, lo convertimos a vértices y como puedes ver, ahora son solamente líneas rectas. Y si regresamos, lo convertimos a un trazo suavizado y nos genera la curva. Esta herramienta es muy práctica y es muy usada al momento de estar generando ilustraciones vectoriales en Illustrator. Vamos a practicar un poco más con esta herramienta. Si al momento de iniciar, en lugar de yo dar un clic solamente, puedo dar un clic y jalar los tensores. Esto hará que Illustrator de entrada sepa que yo lo que voy a generar es una curva y no una línea recta. Al momento de yo soltar, si te fijas, antes me daba una línea recta como guía, ahora me da una línea curva, porque lo que estará haciendo es tomar como referencia estos tensores para generar la curva en mi trazo. Si yo doy un clic y dejo sostenido, podré seguir generando líneas o curvas que sigan los puntos de ancla que yo he generado. Para unirlo, una vez más, puedo dar únicamente clic o puedo dar un clic sostenido para generar los tensores y que las curvas sean más orgánicas. Listo, seleccionamos y tenemos una forma diferente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy importante que tomes en cuenta que al momento de estar practicando con esta herramienta, seguramente tus curvas, tus uniones o tus puntos de ancla no van a quedar del todo bien y podremos tener algunos problemas o dificultades, como en este caso, que las curvas no se ven completamente orgánicas. Para eso puedes irlo modificando utilizando la herramienta de selección directa. Vamos a ir ajustando para que las curvas nos queden lo mejor posible y no se vean picos o no se vean formas que no sean orgánicas y que no generen una curva que se vea estéticamente bien. Listo, si te fijas, ahora no es un círculo perfecto, pero es una forma muy orgánica que no tiene bordes o que no tiene ningún tipo de protuberancia que vea o que se vea rara. Vamos a practicar una vez más con nuestra herramienta de pluma. Ahora te enseñaré cómo cortar esas curvas para que una vez que estamos haciendo arcos, continuar haciendo una línea recta del trazo que nosotros estemos seleccionando. Quizá no se entendió muy bien cuando te lo expliqué, pero en la práctica va a ser mucho más fácil. Comenzaremos dando un clic sostenido para generar el inicio de nuestra curva. Si presionamos la tecla Shift, lo haremos de una manera mucho más organizada y podremos cambiar estos tensores de forma vertical, horizontal o en ángulos de 45 grados. Vamos a hacerlo hacia arriba.
Generamos el siguiente. Igual, podemos presionar la tecla Shift para que nuestra curva esté guiada por estos tensores y no se cambien en la orientación y sigan una guía, como te dije, vertical, horizontal o en ángulos de 45 grados. Y listo, soltamos. A continuación lo que haremos es generar una línea recta hacia la parte de abajo, pero si te fijas, Illustrator me está dando esta línea curva, la guía que me dice que el siguiente punto generará también una curva porque se verá afectada por estos dos tensores y sobre todo por el tensor de abajo. Lo que haremos a continuación es eliminar este tensor. La manera más fácil de hacerlo y una muy práctica es simplemente acercándonos al punto que acabamos de colocar, y si te fijas, nuestro cursor cambiará de tener un más, por ejemplo, para agregar un nodo nuevo, de no tener nada, a tener este pequeño triangulito o flecha en la parte inferior derecha. Lo que nos quiere indicar es que vamos a cortar y que vamos a eliminar el tensor que viene a continuación de nuestro trazo. Si damos un clic, automáticamente el tensor que se encontraba en la parte inferior ha desaparecido. Únicamente se ha quedado el que está en la parte superior y que nos permite controlar esta curva. De este modo nosotros podemos seguir trabajando nuestro trazo, pero ahora con una línea recta que sale de una curva. Si presionamos la tecla Shift, podremos controlar que no se mueva por cualquier lado y que se alinee, en este caso, a nuestro punto vertical. Bajamos y listo. Hemos generado una curva que termina con una línea recta. Mientras más practiques y más uses esta herramienta de Illustrator, más fácil te será generar ilustraciones complejas. Como ya viste, hemos generado algunos personajes usando formas nativas de Illustrator, pero sin duda, una de las herramientas más poderosas es la herramienta de la pluma. Nos va a permitir hacer trazos únicos, especiales y generar formas mucho más complejas y sobre todo hacerlo de una manera más rápida y más práctica. Justamente para practicar el uso de esta herramienta vamos a requerir la ayuda una vez más de nuestro amigo el gallo. Iremos a copiar la imagen del gallo que está en los recursos y la vamos a colocar en un archivo nuevo. Como ves, en este caso mi imagen ya tiene una opacidad menor para poder hacer el contraste con los trazos, pero vamos a bajarle todavía un poco más la opacidad. Bajamos la opacidad y vamos a bloquear el objeto. Para bloquear el objeto existen dos maneras. Una, como te dije en las clases anteriores de las capas, podemos bloquear la capa y de esa manera ya no podremos modificar, ni mover, ni tener interacción con la imagen. Pero esto, si estás trabajando en la misma capa, también bloqueará todos los elementos que estén justo en esa capa. Sin embargo, podemos hacer otra cosa. Vamos a regresar. Y lo único que queremos hacer es bloquear la imagen con la que nosotros estamos trabajando. Esto será muy útil en clases futuras porque de esta manera vamos a bloquear los bocetos que nosotros escaneemos o le tomemos foto para comenzar a ilustrar. Y te explico cómo funciona. Seleccionas tu imagen. Vas a la opción de objeto y a partir de ahí te aparece la opción de bloquear. Y lo que haremos será bloquear la selección. Damos un clic y automáticamente se ha bloqueado la imagen, pero no se ha bloqueado la capa, únicamente el elemento de la imagen que nosotros vamos a utilizar como referencia. De esta forma podemos seguir trabajando en la misma capa, pero teniendo bloqueada nuestra imagen de referencia. Otra opción para hacerlo es utilizando los atajos del teclado. Voy a regresarme presionando Comando o Control Z, selecciono mi imagen y como puedes ver en objeto bloquear, su método abreviado del teclado es Comando 2. Vamos a presionar Comando o Control y la tecla 2 y automáticamente se está bloqueando nuestra imagen. Otra manera de hacerlo es seleccionando nuestra imagen, yendo a nuestro panel de capas y teniendo seleccionada únicamente la imagen, vamos a dar un clic a un lado del ojo para que podamos bloquear nuestra imagen.
De esas 3 maneras puedes bloquear las imágenes que tengas de referencia, como bocetos o como alguna fotografía que te van a servir para trazar sobre ellas. Y ahora haremos uso de la herramienta de la pluma. Nos vamos a acercar. Recuerda, presionando la barra espaciadora te puedes mover, pero presionando la barra espaciadora y al mismo tiempo la tecla de comando activarás la lupa. De esta manera, dando clic, tú puedes acercarte. Y si quieres alejarte, lo único que tienes que hacer es presionar la tecla Alt al mismo tiempo. Barra espaciadora, comando y Alt nos permite que la lupa haga un zoom out o se aleje de nuestra imagen. De esta manera nosotros podemos estar navegando y acercándonos o alejándonos de nuestras imágenes. Si tienes la nueva versión de Illustrator y también tu computadora tiene una buena memoria, podrás activar el zoom animado. Lo que hace es lo siguiente: presionas la barra espaciadora, la tecla de comando, y en lugar de dar un clic, lo que harás será dar un clic sostenido e ir desplazándolo a izquierda o derecha para acercarte o alejarte de tu imagen. Una manera muy práctica también para estar trabajando. Illustrator va a reconocer la cantidad de vectores o de trazos o de formas que tengas en tu proyecto, y si este se vuelve muy pesado o tienes demasiada información, va a desactivar automáticamente el zoom animado y tendrás que hacerlo dando clics. Pero bueno, es una herramienta muy práctica. Vamos a alejarnos si lo hacemos para la izquierda y vamos a acercarnos si lo hacemos para la derecha. Vamos a colocarnos en un punto intermedio para poder trabajar con nuestra herramienta de la pluma. Y ahora comenzaremos a hacer formas siguiendo el trazo, en este caso, de la cresta de nuestro gallo. Poco a poco iremos generando estas curvas para lograr la forma que nosotros queremos. Si te fijas, yo voy siguiendo poco a poco la línea. No te preocupes si al principio no te queda perfecto. Mientras más practiques, más fácil será que puedas dominar esta herramienta. Y también te será más fácil entender cómo están formadas las imágenes en base a los puntos de referencia, nodos o puntos de ancla. Si te fijas, no ha sido perfecto mi trazo, pero ha sido muy cercano a la forma que tiene la cresta de nuestro gallo. Para cerrar, simplemente me acerco para que aparezca el círculo y voy a dejar sostenido el clic para hacer la última curva. Listo, con esto hemos generado un trazo. No se ve porque no tenemos ningún relleno ni ningún trazo en nuestra forma. Vamos a nuestro panel de propiedades y en donde está trazo vamos a decirle que tenga un puntaje de 3 para poder ver bien la cresta de nuestro personaje. Si hay puntos que tenemos que modificar, como en este caso que la cresta no ha quedado del todo bien, recuerda que lo puedes hacer utilizando la herramienta de selección directa. Presionamos la tecla A y seleccionamos el punto de ancla o nodo que queremos modificar. Podemos irlo moviendo y también ir moviendo sus tensores para lograr ajustar la forma a la referencia que nosotros tenemos. Vamos a ajustar este del inicio. Y listo. Hemos generado la cresta de nuestro gallo. Vamos a seguir trabajando con las siguientes formas. Aquí es importante que tomes en cuenta cómo está generada la imagen que nosotros tenemos de referencia. En este caso yo voy a hacer una forma para la parte de arriba del pico, otra forma para la parte de abajo y otra forma para la cara, los ojos y todos los elementos que van a conformar la cabeza de nuestro gallo. Recuerda, poco a poco ir haciendo los diferentes puntos para ir generando la silueta y la forma que queremos utilizar. En este punto vamos a hacer algo diferente. Como vamos a utilizar formas cerradas para generar nuestra ilustración, no importa que no siga la línea exacta
de la pieza de arriba. Lo vamos a hacer siguiendo, pero solo por un costado. Listo. Vamos a continuar haciendo las demás piezas de la cabeza de nuestro gallo. Recuerda, no tiene que ser perfecto. Tienes que practicar y cada vez lo irás haciendo más rápido y te quedará mucho mejor. Cerramos la forma y listo. Vamos con la siguiente. Sin duda es de gran ayuda esta guía que nos da Illustrator para nosotros ir cambiando o ir generando las formas. Si te fijas, al momento de yo dar un clic y mover mi cursor, automáticamente me va a ir generando las curvas. Eso me ayudará bastante a darme cuenta si la curva que estoy generando va de acuerdo a la imagen de referencia o nos sirve y tenemos que modificarla o la podemos dejar así. En este caso nos sirve bastante bien. Y a partir de ahora vamos a movernos por un costado, porque esta pieza quedará por debajo de la cresta. Y también quedará por debajo del pico y de los demás elementos de nuestra cabeza. Aquí podemos simplemente dar un clic para generar la forma. Como ves, es una manera también muy sencilla de generar formas. Esto podríamos haberlo hecho con el lápiz, pero nos hubiéramos tardado quizá un poco y si nuestro pulso no es tan bueno, seguramente no quedaría la imagen como nosotros queremos. Con la herramienta de la pluma tenemos mucho más control en las formas que estamos generando. Y como todo, las herramientas que tiene Illustrator se pueden combinar unas con otras para lograr un resultado óptimo. En los siguientes ejercicios te vas a dar cuenta cómo podemos ir utilizando cada una de esas herramientas y las virtudes que tienen para poder generar las ilustraciones que nosotros queremos. Ya casi terminamos de trazar las formas básicas de nuestro gallo. Creo que con eso por ahora está bien. Vamos a mover estos elementos. Y si te fijas, hemos generado las formas básicas de la cabeza de nuestro gallo. Ahora pongámosle un poco de color, organicémoslas y vamos a acomodarlas en el lugar indicado para darnos cuenta cómo queda y cómo podemos utilizar esta herramienta. Cambiemos el color. Listo, ahora todas las piezas tienen color, son muy simples y son formas muy básicas, pero hay que ajustarlas para que le demos un poco de personalidad y logremos tener la cabeza de nuestro gallo. Vamos a irlas organizando cada una de ellas. Recuerda que una manera de organizar es cortando y pegando los objetos, ya sea por debajo o por encima de otros que nosotros hayamos seleccionado. Como en este caso, voy a cortar estos dos elementos y los voy a pegar justo por encima de la parte blanca de la cabeza de nuestro gallo. Para eso los corto con comando X o control X y los pego utilizando la función comando o control F. Y lo último lo haré con la parte inferior del pico. Y listo. Como puedes ver, utilizando únicamente la herramienta de la pluma, podemos lograr tener curvas y formas específicas en las ilustraciones que nosotros hayamos hecho. Te dejo este ejercicio para que tú practiques y sobre todo recuerda, experimenta usando todas las herramientas para que logres entenderlas y sacarles el mayor provecho. Vamos a pasar a la siguiente herramienta que también funciona de la mano de la pluma y que nos va a ahorrar mucho tiempo.